Pero nadie lo llama Toulouse. Todo el mundo le dice Michi. Ahora, tus gatos tienen nombre y le dicen Sí, no, Michi, le igual. decimos gato. Ah, Le decimos sí. el nombre. Ah, nombre de sí. ¿Cómo ellos. se llaman? Thais se llama la gata y Benito se llama el gato. Ah, claro, Como Benito, que el siempre me de- habla Alfon de el Benito. el de Don Gato, Benito. Sí. El- No, el uno de los de, claro, el de pandilleros Don de Don Gato, Gato, el claro. peticito. Claro. Ese Benito, Benito. que es chiquitito. Ese le puso Beni. Y después está Thais, que es la gata. 5 gatos. ¿Qué dice? Para habilitame el micrófono para Nika que está en los controles. ¿Eran 5 los gatos de la pandilla de Don Gato? Sí. Cuente, dígame los nombres. Benito era el más chiquito. Sí, Demóstenes era Sí. un gatito que tenía problemas, era medio tartamudo. sí. Sí. Don Gato. No, Pará. era Don Gato. Benito, Demóstenes, era Don Sí, Gato, sí. decía. Panza, Sí, Espanto, sí. Y Cucho ahí está. Ahí Y está, Don los cinco. Gato. y Don Gato. No, pero yo Sí. quiero decirle a la gente que Nika lo dijo sin googlear, Sin nada. sin la IA, olvídate, con la luz cortada lo dijo Nico. O sea, no googleó. No googleó. como si estuviera la luz cortada. Claro, Y exactamente. eso es saber y tener memoria. Y aparte, Sí. ¿qué nombre? Yo me había olvidado la mitad de Sí, esos nombres. Sí. Sí. Espanto se llamaba uno. Sí. Sí, y Panza. Panza. Demóstenes. Demóstenes. Eran terribles la pandilla de Don Gato, ¿eh? Benito y Demóstenes eran los más chiquitos. Claro. Sí. Ah. Era los dibujitos de Hanna-Barbera, ¿no? Sí, sí. De Hanna-Barbera. Famosos Estaban, dibujos. claro, famosos dibujos. Estaban los Picapiedras. Y estaba el oficial ¿El oso Matute. Matute, sí. El oso Matute. Yogi también. El oso Yogi. Yogi. Estaba los Los, autos fantásticos. los Los autos locos. autos locos. Los autos locos sí, Con ¿eh? Penélope Glamour. Sí, ¿Supersónicos pero- también es de Hanna-Barbera o Sí. no? Sí, Supersónicos también. igual. Los picapiedras. Picapiedra. Muy bueno. Ahí está. ¿Se acuerdan los nombres de Fatal. los autos? ¿Algunos nombres de los autos locos? Sí, me acuerdo. A ver, a ver, a ver. Tire, tire. Pierno Goyuna. No. El espanto móvil era sí. el auto que tenía un dragón, Claro. una especie Era como una casa de terror. Sí, una casa de terror. Sí, Después, ¿cómo es? El alambique veloz. sí, un Era alambique. Un alambique de esos que hacen para fabricar alcohol en Estados Unidos. Sí, con un... Era un auto que tenía Un- una ardilla. No, ese el alambique veloz tenía un oso miedoso. y claro, y el conductor que el era conductor, un campesino. Después estaba el auto de... Pedro Bello, el Pedro súper Bello. heterodino. Sí, exactamente. Pierno Goyuna. Sí, Esa la era Super Ferrari. La Super Ferrari Con patán. especial, sí. Penélope Glamour. Sí. Después estaba el... Mafio y sus pandilleros. Mafio y sus pandillas, que era un auto de las pandillas que habían en Estados Sí. Unidos durante la Sí. ley seca. No, es increíble la idea que maneja. El del avión, el alemán. El varón Fritz no sé cuánto, que Que el auto el auto volaba, no me sí. acuerdo cómo se llamaba el El auto. profesor Lokovic, El que se profesor parecía a Lokovic. Carlitos Bianchi. era un Mafia y tipo los que- pandilleros, ya dijimos. Sí. El del tanque, el tanque era con, El super chatarra especial. Sí, con trompa de jeep. Vos sabés que yo lo veía, Busca pero el oso no me miedoso. acuerdo de Claro. tanta Che, información. Nika, ¿vos hacías la tarea cuando eras Sí, chico? sí, hacíamos la tarea porque si no, no los veíamos, Clau, no los veíamos. No nos dejaban ver. Después no estamos olvidando Recién nos acordábamos de eso. ¿Para que sigue? Déjenlo hablar. ¿Qué más? ¿Cómo que se llama? El auto de piedra de los hermanos Macana, Pietro y Rocco se llamaba. Pietro y Rocco, claro, los hermanos Macana, sí, No señor. me acuerdo cómo se llamaba el auto de los hermanos Macana. Y nos está faltando el auto de... Eran como 10 o Sí. 12. No, pero encima Están lleva la todos, cuenta de me cuál le parece que falta. están todos. Yo ya me perdí hace ¿Eh? rato. Ya están todos. ¿Ya están? Creo que están todos, sí. Están Sí, todos. sí, sí. Ahí está, mira. Escucha, Nika, ¿no querés empezar a venir a la tarde también? Hacemos el super pase, ¿No querés Nica. quedarte? Claro. Olvídate. Ah, porque yo lo veo acá y digo, puede venir a esta hora. Es una máquina de información de dudosa procedencia, pero Yo Es le como creo. vos, es como Es como vos, yo. es como vos. un montón de cosas que no sabemos para qué va a servir, pero Pero en algún sirven. momento va a servir para algo. Para que tiene más cosas para Me contar. faltaba uno, eso sabía. ¿Cuál? El Troncoswagen. Ah, ahí está. Un leñador. Sí, y la ardilla, Sí, un castor. un castor. Y la rueda del tronco Era Volkswagen de sierra, era hoja de sierra porque era un leñador el conductor. Es muy bueno. Sí, señor. Volkswagen. Camisa a cuadros, como esta. ¿Ese dibujo Así. se puede ver en algún lado? Sí, buscá Wacky sí, Races. sí. Los autos locos, sí. Autos, pero ¿y ¿dónde? ¿Pero en internet o lo pasan en Sí, algún sí. canal? No, En YouTube no sé. Sí, debe sí, yo estar. los veía, Debe pero estar en nunca YouTube. más los busqué. En Debe estar YouTube. en YouTube debe estar. Ok, Sí, sí. la carrera de los autos Me locos. acordé cómo se llamaba el osito que era amigo de Yogi. Bubu. Bubu, sí señora. Sí señora, Bubu. ¿Por qué estamos? Estaba Fíjense porque en estamos hablando Yellowstone. de Yellowstone. Sí, Yellowstone. en el parque. No, Era se el podía, parque. no le podía comer los osos y ellos qué hacían, robaban canastas de Robaban. camping.
Es verdad. Es verdad. Es una forma de La educar miel, sí. ambientalmente, Sí. Así ¿no? Porque era un parque nacional. Bueno, Qué increíble. Toda la info No, que salió en un acordamos. ratito. Y hablando, y Ana encima, Barbera. ustedes tienen un programón hoy. Estábamos charlando con Sí. Clau antes de salir al aire. Sí. Tienen de todo. Sí. Muchas entrevistas, visitas en el piso. El ¿Quieren estudio- adelantar algo? El o- estudio se llena en 2 minutos porque ya están los ¿Ya invitados. están? Ya están la mitad de la. En este caso, las invitadas, faltan los invitados Sí. que estaban en el EU14 y vendrán en un ratito. Están Vero y Mabel Sí. de Manitos Verdes y de Sonrisas Poderosas. Y ahora en un ratito vienen Lucas Dolan y Guillermo Mármol Y de está Calavera ese- Nochilla y de Eterna Inocencia. Sandro ya llegó. Sandro anda por ahí. Sandro ya llegó. Bueno, vamos a tener entrevistas, se va a llenar el estudio, así que vamos a ver cómo configuramos acá. Por lo pronto, estamos. Están Estamos y muy además bien. de la entrevista en piso tienen 2 telefónicas, por lo Sí. que me contaba Clau, o sea que ya me voy, así se acomodan. Sí, porque deberíamos estar arrancando formalmente ahora, ¿no? Digo, Ok. ya que ahora, estamos. como te O sea que- echan, viste, cuando hay agenda, como que enseguida presionan de Andate, vos, Pela, ¿viste? claro, ¿Querés bueno. quedarte pela en la entrevista? Te No, invitamos. dejá, está te bien. invitamos. Siempre te puedes quedar pelado. Vos siempre te puedes quedar. Bueno, vamos a jugar. Bueno, Vamos a no, jugar, no. vamos a jugar No, con- no, los dejo trabajar. Gracias, Beto. Estamos muy contentos que ha vuelto Brian. Sí. Lo vemos bien. Brian, Lo vemos bien, Brian. estamos muy contentos que ha Debo vuelto reconocer Brian. que los extrañé. Ah. Me imagino, en fin. 6 meses de dieta, Brian, ahora, ¿eh? A mí me dijo hace un rato un mes. No, un no. mes 6 dijo. meses sobre todo porque Brian no es muy prolijo con su hígado. Entonces si quiere... Yo le invité recién si quería Claro. milanesa, papa frita, me dijo No, que no. no. Si, No, quiere, no. si querés volver a las andadas, tenés que hacer 6 meses. Corta la bocha. Corta Te la lo dice bocha. te lo dice la doctora. porque- La Te lo dice doctora la- Ratara te lo la está diciendo, doctora no te lo dice Rímolo. cualquiera. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo comprobé? Para que Nica no se escucha, ¿eh? Ahí está. Cuidado con el uso ilegal de la medicina, ¿eh? Cuidado. La doctora Está bien que estés Rímolo. haciendo abogacía, que hayas terminado, sea doctor, Acá ejercemos de todo. Acá tocamos de oído pero de una todo. cosa sos doctor de leyes y otra doctor Sí. de... Licenciada en charlas de café. ¿Por qué Nica, no vos ya venís me acá conocés. adentro vos, que está de licencia? Está de licencia, ¿sabías, no? Ah. El cochino está de licencia y ¿A no nos dónde? dijo ¿En- nada. en la otra pega? En la otra pega. Ah. ¿Por qué te Está- pensás que está acá? Está acá y con todas las pilas. Claro. Me dice, y le digo, y Me vos alegra te tanto le digo, verlo bien, doctor. viste, yo para hablar algo le digo, te escapaste un ratito porque tenía que copiar unas cosas en su compu. Estoy de licencia, me dice. Bueno, Bueno, hace lo que quiera, ¿no, Anica? hagan lo Manejate, que ¿eh? quieran. Sí. Bueno, los dejo. Beto, Clau, Juli, Gracias, Brian, Laura. te extrañamos. Qué bueno volverte a tener en el aire de la radio. Nica, Rodri, Sandro, todo el equipo. Todo el equipo, Gracias, todo el equipo. gracias por estar acá haciendo el aguante. Y a vos que estás escuchando el programa, nos vamos con algo de Bomba Estéreo para respirar. Ay, qué lindo. Bomba. Un frasco para guardar la sangre que se derrama de mi corazón. Tráeme un frasco para guardar la sangre que se derrama de mi corazón. Y tráeme agua con oxígeno muy lento para nunca más dejar de respirar por dentro y tráeme un cuerpo que esté ya no va más. Y tráeme un cuerpo que esté ya no va más. Desesperadamente sueño y despierto que con tu calor y tu energía me alimento. Siento que si probara un poco más de esto por la mañana ya no me despierto. Mis ojos
Respiración a tus ojos, le dicen que existen novios de reojo. Yo solamente quiero conocerte y por la noche las manos te cojo. Solo pido un espacio para respirar, porque si te tengo cerca puedo volar. Y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Mis sentimientos, tus sentimientos, no pido aprobación ni tu consentimiento. No te pregunto, no, solo te cuento. A mí no me molesta para nada este sentimiento. Yo solo pido un espacio para respirar. Yo solo pido un espacio para respirar. Yo solo pido un espacio para respirar. Respira. Respira. Y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Que no quiero ponerme a pensar. Respira. Respira. Llega el momento de la tanda. Pero no te vayas. En este invierno 2025 hacemos una pausa cortita. Y volvemos con más rock nacional. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados.
Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Flaquito, ¿cómo andás? ¿Qué andas haciendo? ¿Querés caer a casa por unos mates? No puedo, amigo, ando apurado. Tengo que llevar a mi sobrina al peliche porque tiene turno con el dentista. Está bueno eso. La Municipalidad de Río Gallegos tiene centros de atención de salud de ese tipo, así, atención de salud primaria en todos los barrios. Viola, ¿y cómo es eso? ¿Tenés que pagar algo o algo? No, amigo, es gratis. Eso es lo mejor. Y la atención es buenísima. Tengo uno re cerca de casa. Acá a la vuelta, literal. Ahí te muestro. Tu capital, cerca. Intendencia, Pablo Grasso. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. En el sur, el confort no puede esperar. En Tecnoclima Sur somos especialistas en calefacción central por agua y aire para hogares y empresas. Instalamos, reparamos y optimizamos sistemas de calefacción y bombas, asegurando el máximo rendimiento con el menor consumo. Con experiencia, seriedad y garantía en cada trabajo. En Tecnoclima Sur cuidamos lo más importante, tu bienestar y el de tu familia. Atendemos emergencias las 24 horas. Llámanos al 2966 54 23 12 y descubrí una nueva forma de vivir el calor del hogar. Encontranos también en Instagram como @tecnoclima_sur. Tecnoclima Sur, seguridad y confort en cada ambiente. Ya está. Seguimos con lo que viniste a buscar este invierno 2025. Rock argentino del bueno. Espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Gracias, Rodrigo. 26 minutos pasan de las 3 de la tarde. Ya arrancamos con el pase con nuestra queridísima Laura Andreone. Siempre llega tarde. Está haciendo ruido, vino de mal humor. Está el maestro Yoda. Tenemos visita en el estudio, visitas por todos lados. Tenemos programa especial hoy porque hoy está el recital. Esta noche en Pueblo Chico. ¿Sí? Digo bien, ¿no? Usted márqueme. Sí, Eterna sí. Inocencia. Hay gente... No ponga esa cara, pues no le voy a hacer mate nunca más. Claro. ¿Usted se deja tratar así? Sí. ¿Qué hace usted acá? Primero, vamos a saludar a Héctor Mancilla. Discúlpeme, pero es invitado mío. ¿Cómo discúlpame? Discúlpeme. Usted me trata de usted a mí. Sí, discúlpeme, Ahí pero va. es invitado mío. Ahí va. Agregado diplomático. Agregado diplomático mío. Dios mío. Menos mal que este tipo no está a la tarde. Porque ahí sí que te la podríamos toda, porque somos medios parecidos los dos. Sí. Te la podríamos toda, Claudia. Claro, Ahí me sí. da sentarte a ti. Claro, un día él, un día yo, bullying. No. Ahí sí la bullyingamos mal. No. No me presto para... Por esa, bueno, ¿cómo estamos? Capaz que trae un buen equipo de mate, Nica, y podemos tomar mate como la gente. Tenemos problema con la yerba brasilera, acá, en este estudio, en este programa de la tarde. No sé, ¿qué ¿No se le gusta dan la ahora? yerba? Yerba esa yerba cheta, no sé qué. Yerba Están todos cheta, ahora- dice. Estamos todos con arrime. Que venga acá el micro. Siéntate, amigo. ¿Quién es el de la idea de esta yerba? Nica. No, es muy buena yerba. Es muy buena yerba. ¿Viste? Sosteneme, Nica. No, es Por muy favor, buena te yerba. pido. Lo sigo sosteniendo. Yo me La voy a comprar un termo y voy a Que no, empezar a traer mi termo. Pero si vos no te cebas mate sola, Claudia, Bueno, no me seas. Me voy si a no te cebar cebas- mate sola. me voy a ¿Usted toma cebar mate, sola. Claudia? Yo pensaba que usted tomaba mate dulce, con No, todo yo- respeto. no, pero mate ¿cómo amargo. que No, pero no le gusta esa permito. yerba.
No No gusta le esa- permito, ¿No me gusta esa Nica. yerba? Yo tengo mi mochila ahora. Si la quieren cambiar, ¿no? No. Ah, bueno. Porque ella no se ceba mate, así que va a Tengo tener que... una, tengo una yerba despalada. No, También, no no, me le gusta eso. yerba despalada a ella. Es de Acá corriente. son todos chetos. ¿Son chetos? Acá son todos. Ay, no, miren. No. Brian dice que no porque no puede tomar mate. Por Para mí- eso, claro. Así está. ¿Sabe qué? Para mí la concepción de tomar mate cheto es tener un mate imperial, Un un Stanley. un Stanley, Claro. un mate imperial, una yerba uruguaya, Una Canarias. Como para arrancar. Están tomando o esa, me una parece. yerba- Eso es moda. Es moda, tal Esa cual. moda la impusieron los Son- jugadores de fútbol. ¿Usted sabía? ¿Sabés lo que son? Son snobs. Eso es lo que son. Tomamos Snobs. con mulita, con Nica. Nosotros hemos tomado Sí, mulita yo con tengo Nica. drama. Yo tomo Ahora, cualquiera. pues disculpen, También ahora hemos están. tomado con Julia acá Canaria, Sí, Oro está. Verde. Mire, para yerba para sana, recomponer de nuestra todo. Voy a amistad, tomar le una voy a mate- convidar un mate con yerba, mate Lo con palo. único, Peperina. lo único que no tiene perdón para mí es una yerba que tiene el nombre de un caballo. Que tiene el nombre de una parte del alambrado de un campo. Cuando uno entra. Ah, sí. Esa que yo tomaba cuando yo era adolescente. Esa cuando que era tiene gusto a tierra, estudiante. dice usted. Sí. Tiene Cuando gusto yo a era tierra, tiene estudiante, gusto a tierra. tomaba esa yerba. Es muy mal, hasta el mate cocido de esa marca. No, yo tomaba, es era muy mala. baratísima era y con eso siempre tenía Empieza yerba. con T y Sí. termina con A. Sí. Y tiene un caballo y esa. La esa tranquera, la Sí, tranquera. es blanco dígalo. con verde, blanco con verde el paquete. Igual no que ha cambiado ahora. en 30 años el paquete. Se cayó la publicidad Para de la que no- tranquera, no, no, lamentablemente. Y que se caiga la otra, porque hay una que se llama Nobleza Gaucha. También. Y al enemigo le doy esa yerba. Yo compré esa la otra vez que no había yerba y me defenestraron. No, pero la engañaron. Le dieron la nobleza gaucha saborizada, Nica. No, pero Saborizada. decía selección, no sé qué como. Triple selección. Y ella, no, ¿sabes qué pasó? Viste que a veces acá mucha gente circula Sí. en la radio. La yerba dura lo que dura un suspiro, un programa puede durar, de acuerdo a la cantidad de gente que haya dentro Sí, del estudio, sí, sí. te puede durar un Sí. programa. Un kilo de yerba, un día. No había ese día yerba, dice Claudia. Yo voy, se ofreció voluntaria, fue, compró la yerba, la trajo Está bien, y la está bien. engañaron en el kiosco porque decía original el No, paquete y no, es pero yo verdad. me fui al súper porque Fuiste al súper. esa un día Y compré en el preguntaste. kiosco y era malísima, esa sí, Sí, que era mala. sí. Hay una que se llama Chamigo, es muy Ah, mala. bueno, esa es malísima, sí, esa sí. Es mala. Sí. Con M de mucho. Esa es pasto. No, es que no Hay la yerbas puedo que tomar. tienen gusto a tierra. ¿No Sí. les da esa sensación a ustedes? Sí. Ah, no soy yo solo. Yo la paso igual, ¿eh? A mí me convidan, yo tomo. A mí, no a mí me rechazo. gusta mucho la Playadito y me gusta mucho la Sí. Merced. Bueno, Ah, bueno. bueno. Mercedes Hablar yerba de yer- cheta. ¿Ves? Está hablando de yerbas cheta. La mañanita está buena. La Mercedes, la la yerba Merced cheta. barbacú. Sí, la Merced Barbacú. Sí, Barbacú. barbacú. Toma ella, seguro. O de campo. O la de campo. No, la de Campo y Monte. ¿Viste? Campo de mate, ¿viste? Igual Cheta. es Esa, como todo. esa yerba cheta, está hablando de esto. El, No, no- pero es el rica nombre esa. de la yerba ya te dice mucho, el Sí. mensaje. Barbacú. No es lo mismo cachamate que la Mercedes. Claro. No me diga que tomás cachamay. ¿no? No, pero digo, en los nombres ya te van diciendo Ah, cuánto te va a doler la Y panza. hay una CBC de naranja que también me gusta mucho. No, CBC no. CBC de naranja, no, Bueno, todo, no Son cualquiera. esas hierbas esa. son diuréticas, Pero no ahí son el- yerba mate. Sí. El No mensaje son ya me yerba dice mate. que voy a ir al baño rápido. Claro. Son yerbas Claro. saborizadas. Sí, sí. Ya que me está diciendo la publicidad, Claro. prepárate. Quiero comentar que el mate que me convidó Siéntate y es un corre, caramelo Aina. de limón. Le puse azúcar, Claudia. Pero está rico igual. Está más rico que Vamos eso. a presentar en los controles al señor Rodrigo Poloni. Mirá, le metió música de mate. Le metió música de mate. La producción general de este programa y co-conducción, el señor Sandro Batman Díaz. Ese es el Héctor. Está de invitado especial el señor Héctor Nica Mancilla. Se quiere pedir el pase. No sé si le van a dar el pase desde arriba al día. Parece la mesa de Mirta Legrand. Esta es la No misma. sé por qué. Sí. Toman mate Con Beto Barriga. Está Julián. está Cazador el libertario. periodista. El periodista, streamer, Streamer. móvil de esta radio. Jugador de futsal. Jugador de toda la cancha de la radio. Operador. Jugador de futsal. Saca foto. Juega la pelota. Operador hace de- asado. Cocina rico. Operador de radio y Hace operador postres. político. Bate crema. Hace karaoke. Está enyesado. Hace de todo el señor Julián Quirós. La futura abogada, la que nos va a sacar de la cárcel, la doctora. No, digo la doctora. No, no se dice más, creo. Toman mate con Beto Barría, la doctora Claudia Rotaro. La licenciada. La licenciada. La técnica soy yo. Técnica en psicopedagogía social. No, psicología social. Psicología social.
Bueno, y futura doctora en leyes. Exactamente, Ahí futura va. senadora, ¿no? También senadora de la Nación. Senadora con candidata. C. De la Nación. Bueno, ahora sí hicimos la presentación Parla formal. Sur, Parla Sur. Parla sí. Parla Sur, Parla Norte, ¿Cuántos Parla próceres Oeste. pasaron por el Parla Sur? MM. Sí. ¿Se acuerdan? No. ¿Hay sueldo en Parla Sur? No. Dicen que no, pero había que no. ¿Hay Que sueldo? no. ¿Hay sueldo? En dólares cobraban. ¿Sí? Sí. Mario Metaza, un prócer. Un prócer. Mariano Zubich. Bueno, y hoy Gutiérrez. Gutiérrez. Sí. Gutiérrez también. Próceres, todo. No sé qué discutirán para el desarrollo del mercado del Mercosur. económico del sur, que comprende Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, pero Sí, Qué están- lindo mucho ir no a se jugar nota, a ¿no? Montevideo a hacer una sesión del Parla Sur, boludo. Te pagan en dólares. yo Te pagan el directamente buquebús. viviría ahí en Montevideo. Claro, olvidate. Me alquilo un departamento. Te pagan el buquebús. Cobrarías viático y desarraigo. Claro, exactamente. Y Está atajando los dos lados. ¿eh? No, secretaria Anica. uruguaya, No, o sea, no. una vez al año vendría. Claro. Como para contar qué hiciste. Claro, sí, sí. Qué lindo. Mandaría alguna donación a algún colegio. Claro. Nada más, con eso queda bien. ¿viste? Hablando de donaciones, tenemos programa especial, ¿sí? Eterna Inocencia se llama la banda, me acordé. Desde que se dio a conocer que Eterna Inocencia tenía una fecha más en Río Gallegos, que es hoy, este martes, desde las 9 en Pueblo Chico. Mirá cómo hice la tarea, estuve escuchando la radio. Y que las primeras 50 entradas las canjeaba por 2 kilos de harina. En cuestión de horas desaparecieron las primeras 50. O sea, 100 kilos de harina se recaudó. Creo que mucho más porque hay gente que está yendo a comprar y está llevando no solo harina, sino también alimentos no perecederos. Así que está muy buena la iniciativa de la gente de Calavera en un principio, después nos sumamos nosotros con un poco de difusión, la radio, un poco el programa de la mañana de Héctor, Leandro y Rodrigo, un poco la web, un poco Fer, un poco Calavera, y se hizo una linda iniciativa para la gente de los merenderos. Sí. Está la gente de los merenderos Sí. ya aquí, Ujú. van a llegar No también. las conocía. ¿No? Son conocidas de Juli. Sí, sí. Juli las conoce Saludé mucho, ha ahí trabajado mucho a- en ese lugar de la ciudad. Saludé ahí a Vero, Ujú. sí, no la conocía. Ah, mira. Y a la otra señora tampoco. Sí, no los conocía. Ah, bien. Sé que siempre llaman o mandan mensajes, mejor dicho, participan. Así que bueno. Bien ahí. Antecho Vero es oyente de esta radio Sí. por la mañana cuando labura, así que con muy bien. más ganas. Y es cierto lo que sí, Beto nos contaba que, bueno, varios comercios, Panadería Bonchia, El Galpón Muebles y un emprendimiento que se llama Moon, donaron por motus propio. Así que hay más de 150 kilos de harina. Qué lindo. Hoy, de hecho, las chicas, bueno, vinieron, pero tienen merienda ahora en un rato, así Sí. que... Va a haber dejaron torta ahí frita, una parte va a del haber equipo. cosas ricas. Ujú, va a Pancito haber. casero. No sé o si, claramente Claro. no con la harina que No. vamos a dar hoy, pero sí va a servir para... Los martes y los jueves se dan manitos y los sábados se da alimento, olla popular hay, así que va a venir bien, sin duda. Sin lugar a duda, una torta frita siempre viene bien, con un mate cocido, con lo que sea, o un pancito casero. Así que estoy muy contento de esta iniciativa. Se pasó también Lucas Dolan, que es el dueño de Calavera, que arrancó la iniciativa el sábado, hacía una movida, yo veía que circulaban mensajes en los grupos nuestros de laburo, sí, que no, que sí, pum, pum, en 2 segundos solucionaron todo, nos pusimos de acuerdo y bueno, está esta iniciativa que esperemos la gente acompañe hoy. Aquel que quiera ir a ver también puede comprar la entrada allá en la puerta, ¿no? ¿O está un cupo tiene? Todavía se Todavía pueden hay comprar lugar. entradas. O en octubre. Exactamente. Ah, allá no, en la puerta no. Ok. Sí, exactamente. Ok. Muy linda la entrada. Me gustó el diseño de la entrada para el... Es muy bueno y siempre igual Eterna Inocencia tiene una muy buena ¿Cómo se estética. dice el diseño de... no me sale. Holográfico. Holográfico, Ahí sí. tiene una partecita Sí, holográfica, sí, eso sí. está bueno. En la entrada se lo van a escanear y ahí van a poder pasar. Eso me encanta porque ya... Yo igual me enteré que vos entras gratis. Ayer yo te escuché. No, el señor es- de rato no, porque se cuela. El señor es analista Claro, de música. Y pasa también- música. ¿Cómo es el Ese es el Héctor. Ese es el Héctor. Sommelier de música. Tienen demasiadas... Mirá cómo escuchamos la radio. Yo te escuché. Aparte escuché lo de Viejo Meado también ayer. Ojo,
Ojo con lo que dicen Hay una ustedes, que no se hagan no los escuchó. boludos, ¿eh? Hay una que no No, a escuchó. nosotros dos nos dijeron viejo meado, te No, aviso, no, ¿eh? yo no dije. No, vos no, lo de la tarde, después pasamos factura para... La gente Una era puñalada mal educada. trapera. ¿Usted no escuchó? Después se quejan de Jairo Guzmán, boludo. Se van a la mierda. Disculpen el exabrupto, pero... Usted no escuchó el sí, pasado sí. 11, ¿no? No viene Beto por tal cosa. No los viene odiamos Claudia lo suficiente. Mirá, nosotros dos no, Claudia. Somos muy buenos, no lo Somos muy odiamos lo buenos. suficiente estos dos. Usted no escuchó Mirá, se puso el 11 de colorado. septiembre, ¿no? Te escuché, también. Yo escucho la radio. ¿Sí? ¿Qué cosa? Te escucho la radio. ¿De quién había sido el profesor de Beto? ¿Quién había sido el profesor de Beto? Domingo Bautista. Claro, si no ve que son todos pendejos acá. Todos pendejos. Acá lo único pendejo es Rodrigo, y este que tengo acá enfrente. Pero que no se salven con los viejitos, Claudia. De la manito no vamos a... Tampoco me metas en la misma columna que vos. Para un poco. Es que nos metieron a los dos, Claudia. ¿Qué era esto? No, mirá. ¿Qué es esto, los locos de la azotea? ¿Vos te creés, Claudia, que no te traicionaría de esa manera? No me extrañaría para nada. Páseme la grabación después, Rodrigo, de lo que pasó ayer, ¿eh? Porque yo escuché, no estoy loco, está en el streaming, lo escuché, y vos te reías y asentías. Mirá vos las cosas que tengo que contar al aire. ¿Qué dicen de nosotros? Más allá de que usted no tiene la edad que tengo yo, claramente, pero igual la metieron adentro de la misma bolsa. No me quemé, claro. ¿Viste, Claudia? No puede ser. Estos pibes están re 9 millones, zarpados. cuando viste cuando te piden DNI, 9 millones. Igual, 9 millones. me pasó ayer. Ayer alguien me pidió el número de DNI y me dice, yo soy más viejo que vos. Qué bueno, le digo yo. ¿Viste? El flaco quedó descolocado. Menos 10 millones, algunos, viste, ya con antes de Lo que Cristo. pasa es que él cumplió 64 en mayo y era 14.628.000. Y el mío es 14.656. Claro, mi Un mamá es poquito 14 más millones, cumplió 65 también. Claro, pero ¿cuándo? ¿Ahora? ¿Antes? ¿En qué mes? junio. En junio, claro. 60 y algo. 4. Es del 60, 65. 65, claro. ¿Usted qué número de documento es 23? 9 millones, no, más alto. No le diga. Yo no tengo... 9 millones. Yo soy 23 millones. No, yo soy más alto. No, Usted, no, ¿qué? ¿Cuánto más alto? 27, por ahí, 26 Por ahí millones. andamos. No Por ahí. quiere decir, ¿viste? En promedio. Este es como 38. 35. Ah, está bien. Ajá. 32 tenés, 32, 33. 30. 34. ¿Y aquel? mira. 43. 43, mi hijo es 42. No puede ser. 25 tenés. 24. Claro. Ay, mira vos. Sí, yo soy 45. Número, el zapato, tenés 45. Termina en 45. Tu DNI. Los años de aporte tenés 45. Está como yo. Ah, bueno. 14. Hay que tomárselo No, como humor, sí. Pero es que me lleva Mirta Legrand, señora. No dice la edad. No, yo digo la edad. 25 millones, a mucha honra. Mi DNI. Bueno. Está bien. Está bien, Claudia. Bien No llevado. parece, pero está bien. Bien llevado. Bien llevado. A mí no se me cae. No, vos no te metás porque vos le tiraste. Mirá. Mirá Juli, Mirá Julián. Alessandro, si me quiero. Julián Emilio. Si le querés hablar a él. Sí, ahora vamos al corte. Esperá que te estoy realizando los datos del Perfecto, tiempo. yo les cuento que en alpogo.com, en octubre o en Calavera Nochilla, en Vélez Arfield 37, pueden adquirir las últimas entradas para esta noche, 20.000 pesos para ir a ver a Eterna Inocencia, banda de Bernal, de la zona sur del conurbano bonaerense, que me contaba Lucas, se compraron su bondi, se compraron un bondi, hicieron la inversión para salir a hacer esta gira de los 30 años, un bondi hermoso, nuevito. Ahí tiene todo el backline abajo y ellos van con cuchetas atrás y todo. Qué lindo. Por eso hay Así muchas que bandas. de Bernal. Yo no conozco, pero me parece que Karina Alejandra Taberme es de Bernal igual. Exactamente. Bueno, antes de ir al primer corte de esta edición especial de Fuera de Contexto, de día martes, no dije la fecha, 16 de septiembre, 8 grados 8 décimas, la térmica. Chaparrón de nieve. Vos sabés que tengo un amigo que está de comisión en el interior provincial Está del contando. Deseado. Me dijo que venía por Tres Cerros y lo agarró la nieve. Mirá que vos. ya pasó. Pero acá venía una nube bastante negra cargadita. No sé si vaya a 3 llover de o la nevar. tarde, chaparrón de nieve, Opa. indica el servicio meteorológico, debe haber cortado chaparrón, humedad 34%, está muy baja la humedad.
viento del sudoeste a 30 kilómetros, la térmica 4 grados. Está fresco. Le vamos a agradecer a Héctor su participación. Ya van a entrar los primeros invitados al estudio. Vamos a un tema musical, Sandro, usted eligió. Escuchamos, este es algo que les va a gustar. Vamos a escuchar un clásico del rock nacional, porque ayer, 15 de septiembre, cumplía 37 años el lanzamiento de Doble Vida, el disco de Soda Stereo, Sí, el de señor. blanco y negro, el que tiene unas tremendas fotos. Que ese, si no sé qué edificio será de Buenos Aires, esa portada. Capaz que lo sabe Claudia. Es una portada icónica. Vamos a ver. ¿Qué será? A ver si adivina. Creo que es el Hospital de Clínicas. Puede ser, ¿no? Puede ser. Bueno, ese disco tiene clásicos como Ciudad de la Furia. Y vamos a abrir con ese tema que ayer cumplía 37 años, el disco que le daba vida a esta canción, clásico de clásicos. Me verás volar
Llega el momento de la tanda. Pero no te vayas. En este invierno 2025 hacemos una pausa cortita. Y volvemos con más rock nacional. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Ya está. Seguimos con lo que viniste a buscar este invierno 2025. Rock argentino del bueno. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés, no siente nada. No puedo creer que estaba en ese lugar y que antes de ayer fumando la vi pasar. Duerme asustada, huele a perfume de
54 minutos pasan de las 3 de la tarde y continuamos en Fuera de Contexto, edición especial de día martes, porque estamos con el tema de nuestra, ya la apropié, Acción Solidaria, junto con Calavera Nuchilla y Eterna Inocencia, que esta noche estará tocando en Pueblo Chico, que también está la gente de Pueblo Chico en esta movida. Y ya tenemos invitados en el piso, están con nosotros Verónica Condorí, del merendero Manitos Verdes, y Mabel Flores, del merendero Sonrisas Poderosas, en el estudio con nosotros. En cualquier momento llega el vocalista, ¿no? Digo bien, de la banda, y Lucas Dolan también, que está trabajando en esta acción solidaria que se realiza este martes. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola, ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, Sandro, a Julián ya lo conocen, Claudia y Beto. ¿Cómo están? ¿Ustedes saben que él es el hijo de Linda o no? Sí. Porque a Linda, la mamá de Sandro, también la conocemos del barrio. Ok. ¿Cómo andan? Bien. Gracias por invitarnos. Muy agradecida por esta campaña que tomaron la iniciativa. Obviamente les doy gracias porque si bien hablamos de 1 kilo de harina, para nosotros suma bastante al trabajo comunitario que realizamos en cada merendero. Por ejemplo, para mí, cuando Juli me contactó y me comentó de esto, y yo le dije, buenísimo, porque a veces hablamos de 1 kilo de harina y la necesidad de 1 kilo de harina suma un montón al trabajo que nosotros hacemos, porque si bien estamos todo el tiempo viendo la necesidad que tienen nuestros vecinos, y nosotros también ver cómo podemos ayudar, ¿no? Entonces para esto es buenísimo porque a nosotros nos suma el trabajo que venimos haciendo, ya sea para realizar tortas fritas o realizar pan para poder sostener las meriendas de nuestros espacios. Porque si bien nosotros a veces tratamos de ver si hay alguna panadería que nos pueda colaborar, pero bueno, por situaciones creo económicas de todo, de la sociedad, tenemos poca donación. Hay días que no tenemos directamente nada, y bueno, ahí es donde tenemos que agarrar y elaborar, ya sea masas, pan, torta frita, o lo que podamos hacer para poder darle la merienda a esos niños y ellos puedan llevar algo para compartir en familia, ¿no? Bien. Así que quizás yo me pongo mucho a veces a pensar que quizás eso, lo que nosotros le damos, es la única comida del día que puedan tener. Y por eso tratamos siempre de cada merienda elaborar y que sea más contundente lo que ellos lleven a casa. Bien, nunca es suficiente, ¿no? Nunca es suficiente. Bien, ¿han visto en este último tiempo cómo creció la demanda? Sí, yo por ejemplo en el comedor lo veo cada fin de semana cuando elaboramos la comida, a la hora de entregar el menú, siempre vemos cara nueva, familias nuevas. Lo mismo me pasa en la merienda. Sí, se nota en la merienda cada vez que se aparece más gente. Nosotros también entregamos la merienda lunes, miércoles y viernes en el Sonrisa Poderosa, así que se nota cada vez un poco, va llegando más gente todavía. Y lo que en principio era una necesidad quizá alimentaria o de un refuerzo, hoy es, como decías vos, Vero, capaz que la única comida del día, donde además ustedes también, cuando llega ropa o demás insumos, también los ponen a disposición de los vecinos porque, bueno, también es necesario, ¿no? Sí, justamente pasa siempre. De que nosotros siempre recibimos donaciones cuando se comunican con nosotros, si recibimos ropa, si recibimos calzado, cosas de abrigo, nosotros recibimos todo, porque la necesidad en el vecino es constante y siempre está necesitando quizá un calzado, una zapatilla, una manta para taparse, a veces porque tenemos acá climas inestables, que a veces tenemos frío, a veces tenemos calor, y siempre están necesitando algo. Nosotros cada vez que realizamos merienda o comedor y cuando llega tratamos siempre de poner a disposición a las cosas al vecino para que ellos lleguen y se acerquen y lleven lo que necesitan. Muchas veces son un montón de vecinos. Doy como un ejemplo, hace un mes atrás a mí me llegó 20 colchones de una empresa, gracias a Dios les agradezco, y que no fueron suficientes. Hubo muchas familias pidiendo colchones después que yo había entregado. Nosotros entregamos a familias numerosas porque priorizamos en ese sentido ver a dónde está más la necesidad para poder cubrir. Pero terminé de entregar el colchón y eran las 1 de la mañana y me preguntaban si yo tenía más colchones.
Le dije que bueno, que los dejaba en lista en caso de que me llegaran colchones en buen estado, se lo iba a hacer llegar o le avisaba para que buscaran. Muchas veces a mí es como que me llega mucho en el corazón, ¿no? Y decir, no poder cubrir necesidad de otras familias, ¿no? Y eso es lo que yo hablaba con ella, que muchas veces siempre tratamos de dar lo mejor de lo que nosotras podamos conseguir. Y yo creo que la única forma de poder cubrir esas necesidades lo hemos tenido de gente, de vecinos de la ciudad, que se suman, ¿no?, a colaborar, así como hoy realizan esta campaña. Hay muchas familias, o sea, hay muchos vecinos que suman o que llaman a ver cómo podemos, cómo pueden ayudar ellos. Siempre te llegan a veces con un paquete de fideo, con arroz, a lo cual nosotros obviamente siempre agradecidos recibimos, y de eso vamos haciendo el montón para ver cómo se elabora la comida, y vamos viendo qué tenemos más, qué nos falta. Muchas veces me preguntan, ¿necesitas algo? ¿Qué te falta más con urgencia? Y bueno, siempre tratamos de ver qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos. Hay fin de semana que a mí me pasa que a la hora de querer elaborar la comida nos damos cuenta de que no tenemos ciertas cosas. Y ahí tratamos de ver de dónde lo conseguimos. Porque llega viernes y yo estoy elaborando viernes a la tarde la comida para el día sábado sacar al mediodía, y a veces no tengo todavía el menú que voy a preparar. Claro. Y la tenemos que dibujar, porque son 270 litros las que cocino yo hoy en día en mi comedor. Son más de 71 litros que se hace de merienda para las familias, y a veces me quedo sin merienda. ¿De cuántas personas más o menos podríamos hablar? Y personas son más de 370 personas a 400. Muy exactamente no te puedo decir, porque los últimos fines de semana se sumaron más familias, se van sumando más familias, y no solamente el barrio, y eso es lo que más nos preocupa a nosotros, porque no solamente son vecinos del barrio, de alrededores también, sino que alrededores del barrio Marina, el barrio Belgrano, Juan Pablo II, y nosotros no podemos cerrar la puerta de esa gente que se suma a buscar un plato de comida. Lamentablemente tratamos de dibujarla para poder llegar y cubrir a bastante gente. Te trae mucha complicación, digo, a la hora de repartir, supongo, porque si cada vez se suma más gente, se va a complicar, ¿no? Sí, muchas veces yo tengo mis compañeras que yo, como les digo a ella, porque son personas que están cocinando el día siguiente, de los viernes. Obviamente que los días sábados, chicas, vamos a separar la viandita para ustedes para que no se vayan sin la comida, pero muchas veces pasa de que hay vecinos que se quedaron sin comida, y bueno, están ellas y dicen, bueno, no, tomá, sale de mitad, pero yo llego a mi casa y me hago un fideo hervido. Lo que pasa es que también uno se tiene un registro de las personas que se va, claro. Entonces, bueno, cocinamos para tantas personas, o hacemos la merienda para tantas personas, y vemos que después en la fila hay más de lo debido. Claro. Entonces, ya no damos la merienda, ya la jarra completa, entonces ya vamos mermando un poquito para que alcance al que llegó después. Estamos en eso. ¿Y cómo es la ayuda de la municipalidad, del gobierno? ¿Existe? Y bueno, eso la verdad que es un tema muy delicado, porque obviamente que tendrían que estar más presentes en los labores que hacemos, ya que son comunitarios, sumar, ¿no?, un poco más de la parte de ellos como Estado, pero muchas veces no estamos teniendo presencia de ellos. En este sentido, con la falta de víveres, con lo que es carnes o frutas, no hemos tenido, si bien, por ejemplo, mi comedor recibe siempre los 8 litros de leche que lo da Desarrollo, que un día yo lo escuché, que lo habían dado a conocer acá, que estaban ayudando. Bueno, de ahí dije, bueno, vamos a buscar esos 8 litros de leche. Muchas veces vivimos en el barrio Belgrano y nos tenemos que ir hasta allá, hasta la otra punta por esos 8 litros de leche. A nosotros nos suma, por más sean 8 litros de leche nos suma, pero me encantaría tener un poco más de presencia de ellos, porque si bien es un trabajo comunitario, son mujeres que vienen y que dejan horas ahí de trabajo, porque más allá que uno no lo quiera ver, son trabajos, horas que ellos dejan a su familia para ir a elaborar la comida. Y a veces llegar al lugar y no tener los insumos, o que te falte una cosa y decir, bueno, a ver, nos faltó el gas, ¿cómo hacemos? Bueno, juntemos entre toda la plata y compremos el envase de gas para poder cocinar ese fin de semana. Hay muchas cuestiones de necesidades que tenemos en el comedor, que muchas veces nosotros tratamos de sostenernos
a base de de trabajos económicos que hacemos en el establecimiento de cada una para poder solventar esos gastos. Por ejemplo, hay momentos que no tenemos para cubrir, pero tenemos que sacar nuestro bolsillo porque tenemos que seguir con esa olla. Yo no puedo decir a los vecinos, no, hoy no se cocina, hoy no vamos, porque no hay. Una vez nos pasó a nosotros que nos quedamos sin gas y bueno, estaba justo mi esposo, yo siempre a él, pobre, le sumo siempre a esto y él me dice, bueno, listo, no hay gas, bueno, prendamos fuego. Hicimos fuego para terminar de cocinar porque nos habíamos quedado sin gas. Y no teníamos gas porque la planta justo ese día, los días sábados no abren y el único señor que vendía el gas en el lugar no tenía. Claro. No tenía porque había venido un fin de semana más o menos largo y justo tocó cocinar y nos dimos cuenta que no teníamos gas y tuvimos que cocinar a leña. Y así elaborar la comida como las meriendas es un problema a veces y la verdad que estos trabajos comunitarios como ustedes, o sea, estas campañas, como hay mucha gente que se suman de la ciudad, que hacen así campañas para colaborar con nosotros. Y a veces no es suficiente, pero ayuda. ¿Cuánto tiempo están ya ustedes dos al menos en esta acción social, en este rol social que están haciendo en los merenderos? ¿En qué año creen que ustedes arrancaron? Bueno, Manitos Verdes arrancó en el 2017. Nuestro espacio siempre fue en la educación sobre el medio ambiente. Bueno, viendo las necesidades que hemos notado en nuestro comedor. Hoy le digo comedor porque lamentablemente pasó de ser un lugar educativo a otro rol, Me ¿no? acuerdo. Sí. Muchas veces se confunde. Nosotros, si bien seguimos dando los talleres, pero lo hacemos en domicilio porque el espacio es tan chiquitito y bueno, por cuestiones personales no pude seguir, obviamente que queremos arrancar por el cual habíamos iniciado. Pero los labores comunitarios hace muchos años que vengo yo realizándolo. Y nosotros estamos ya hace como más de 10 años, Hace Bien. más de 10 años que estamos haciendo con la merienda, con todas esas cosas. Aparte tenemos talleres. En Sonrisa Poderosa. En el Sonrisa Poderosa, sí. Bien. También se dan talleres, también tenemos la primaria adulta que se está dando ahí. Así que estamos hace bastante. Bien, ¿ustedes reconocen en la desocupación, el desempleo como la mayor causa de las necesidades del barrio? ¿O también observan que gente que tiene trabajo, que está ocupada, no llega a fin de mes? Yo creo que tiene que ver mucho también por el desempleo que hubo y también porque no alcanza para llegar a fin de mes. Porque pasa eso que muchas veces decimos, bueno, hablamos, porque más allá de darle un plato de comida con el vecino, también ellos se acercan, te comentan las necesidades que hay. A mí me está pasando y lo que me hace mucho ruido, y lo traigo acá porque también lo vivo constantemente, es con respecto a la falta también, ¿no?, de los padres que tienen niños con discapacidad, que a veces tampoco les alcanza. Y en el comedor tenemos muchas familias que a veces priorizan mucho el tema de pagarles a los chicos, ¿no?, el tema de tratamientos o de terapia para que los chicos puedan seguir adelante. Y muchas veces priorizan eso antes que la comida. Y eso me hace más ruido todavía. ¿Y está viendo que hay un aumento de ese tipo de familias? Sí, hay mucho aumento, porque te preguntan, muchas veces me mandan mensaje, a mí me pasa que a veces hora de la noche me mandan mensaje preguntándole si, siempre me pasa casi como terminando el mes, de que si no tengo víveres para darle, porque no llegan para poderle comprar quizá el arroz o el fideo o algo para elaborarle a los chicos para que puedan comer. Nosotros yo hablo desde mi lado, yo creo que en el comedor vemos muchas necesidades que a veces requieren de respuesta y que no lo hay, o que están en la espera de esa respuesta, pero que en el momento todavía está ahí. Yo creo que tiene que ver mucho igual por el desempleo o por el hecho de que a veces vas al súper y no te alcanza. No te alcanza. La otra vez yo le decía a mis compañeras, por ejemplo, que tenemos que elaborar la leche, darle la leche a los chicos, porque quizás sea lo único que toman ellos en lo que es leche en casa. Porque hay gente que no puede comprarle la leche a los chicos ya en el súper, porque está tan caro, y a veces ellos prefieren priorizar algo que realmente
puedan quizás ampliar más lo que es la comida, ¿no? Ahí escuchamos el celular. Además de madre, Benja que está en el industrial, Vero y Maxi que anda por ahí atrás con el celu. ¿Cómo se sigue adelante con tantos años? ¿Qué es lo que las impulsa en sus dos espacios? ¿Qué podrían decirnos a nosotros? ¿Por qué? Digamos, porque es un trabajo bastante arduo. ¿Por qué lo hacen ustedes? Si me tendrían que decir por qué siguen hace tantos años adelante. Y la verdad, bueno, por ver la necesidad en el barrio de toda la gente que está pasando por el tema trabajo, el tema que necesitan, las familias que necesitan. Bien. De alguna manera también el nacimiento del barrio hizo o generó esa dinámica, ¿no? Porque ustedes son vecinas casi de los primeros años y se iban ayudando entre vecinos a levantar las casas o los primeros ranchos, si se quiere, que tenían hasta que pudieron tener la casa. Entonces hay un espíritu comunitario ya de por sí, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo creo que va mucho por este lado, de no tener un hogar a querer levantar una casa y saber que la vecina lo necesitaba. Yo creo que ahí, si bien el barrio es muy solidario y es muy predispuesto a ayudar al otro, y creo que eso nos hizo que nos abracemos entre todos y ver, de cubrir esas necesidades que quizás, yo siempre digo, mi barrio es muy diferente a los demás. No sé por qué, creo que la movida tiene que ver mucho por las madres, saber y empatizar quizás la necesidad que tiene la otra. Y eso nos ayuda a nosotros a motivar. Hoy en día, yo hablaba antes de entrar, le comentaba a Laurita, de que hoy en día somos varias mujeres cuando empezamos quizá una o dos a realizar la merienda. Yo, por ejemplo, en mi espacio, y agradezco y les mando saludos porque seguro que están escuchando las chicas, gracias a ellas podemos seguir sosteniendo este espacio. Hoy justamente las chicas están haciendo la merienda, yo estoy acá, ellas están realizando la merienda para entregar al vecino. Y si no fuera por estas mujeres que se suman a este trabajo, yo creo que los comedores tampoco podrían existir, ¿no? Y agradezco que ellas siempre están y que, bueno, empaticemos con el vecino y eso nos lleva a seguir trabajando. Así que, bueno, no sé si respondí a tus preguntas. Bien. Mabel, Vero, ¿dónde se puede colaborar con los merenderos? Bueno, Manitos Verdes está en el barrio Madres a la Lucha, Manzana acá, Casa 6, está de José Ingeniero casi al final. El Sonrisa Poderosa también está ahí, pero Manzana ahí, Casa 1. Nosotros igual tenemos un alias para que cualquiera puedan colaborar, se llama Sonrisas Poderosas. Sale a nombre de Verónica Adriana Ruiz. Buenísimo. Tenemos ahí. Sonrisas Poderosas, el alias sin punto ni nada. No, Sonrisas Poderosas, sí. Y voy a cometer un acto de justicia porque tengo que decir que este trabajo, más allá de la vida de Vero y de Mabel, que tienen hijos, que tienen que ir a laburar, que además de toda esa cuestión que todos hacemos en la medida de lo posible, hacen o desarrollan estas actividades de merendero y de comedor. En ambos casos, tanto el merendero Sonrisas Poderosas como Manitos Verdes se incendiaron, se prendieron fuego, se consumieron totalmente y fueron reconstruidos. Pero en el caso de Vero, hace 2 años ya, ¿o el año pasado? El año pasado, antes del invierno. Su casa también en un incendio que algunos recordarán. De hecho, la concejal D'Amico, por ejemplo, estuvo esa noche, yo recuerdo que estaba presente allí. Se dio justamente en un espacio lindero la casa de Vero y se prendió fuego completamente su casa. El espíritu comunitario que estamos hablando hizo que estuviera un tiempo viviendo en lo de Mabel, si no me equivoco, ¿no? Estuvieron viviendo juntas. Hoy, afortunadamente, Vero ya ha podido reconstruir su casa, pero digo, para dimensionar, ¿no?, la importancia de estas mujeres que son vecinas de nuestra ciudad, que a pesar de esas situaciones siguieron parando la olla, siguieron atendiendo a sus vecinos y hoy continúan haciéndolo. Y me parece destacable esa situación porque no es menor, ¿no? Uno con los problemas que tiene en el cotidiano muchas veces o se enoja o tira la toalla
Y acá me parece que hay un ejemplo para tomar para poder, del cual poder aprender, sobre todo. Ni hablar. Yo creo que recuerdo más que nada por la participación de mi hija que tuvo en La Poderosa y demás y en el barrio. Haber visto cómo la organización del barrio Madres a la Lucha y de la comunidad, de los vecinos, es mucho más fuerte ahí que en otros barrios que por ahí tienen otras necesidades ya cubiertas, y llama particularmente la atención eso, ¿no? Cómo se conocen también, que eso es algo que la vida va... Yo, por ejemplo, no conozco a mis vecinos donde yo actualmente vivo hace varios años, y hay algo ahí de cómo se modifica la vida, cómo la vida en comunidad es realmente comunidad, ¿no? Tiene esas particularidades lindas, digamos, el barrio. Eso lo veo yo de alguna manera. Una pata adentro y otra pata afuera, porque mi vieja vive muy cerca. Bien, ¿cómo va la parte de la urbanización del barrio? Bueno, el tema de la urbanización, se urbanizó parte del barrio. Bueno, quedó pendiente un pedacito, creo, del barrio. Y bueno, ahí vamos. Ojalá podamos realizar el tema de los servicios, que todavía está ahí en la espera por la falta de la urbanización completa. Si bien lo he escuchado hace un tiempito atrás, el tema de las obras de servicios públicos, para poder empezar a trabajar nuestro barrio. Bueno, hasta ahora no lo vimos, todavía no hay nada. Esperemos que sea pronto, porque si bien, como comentaba Julián, más de los incendios tuvo mucho que ver por el tema de la energía o por un cable o algo, que muchas familias perdieron su casa, ¿no? Y bueno, también esto del apuro de nosotros como vecinos, como trabajadores, querer tener los servicios básicos, que realmente creo que todo vecino quisiera tener, ¿no? Y pagar por estos servicios. Porque somos gente que trabajamos todos los días. Vos vas a llegar al barrio y no vas a ver gente a la mañana, porque la gente sale a trabajar. La gente sale a trabajar, los niños a la escuela. Y bueno, yo creo que los que más nos motiva son nuestros hijos, ¿no? A darles un hogar seguro, sobre todo. Y bueno, por el tema también del frío, lo que más queremos es poder tener el gas, que eso nos ayudaría un montón, porque pagamos un montón en garrafas. Son 17.000 que pagamos, que nos dura solamente 3 días una garrafa. Así que imagínate la cantidad de plata que gastamos en eso. Y tenés que ir y cargarla. Y 17 te cobran en la planta, porque nosotros en el barrio, el que no puede, no tiene movilidad, lo compra ahí en el barrio, que te sale más de 20.000 pesos. Claro. Entonces estamos ahí también. Buenísimo. Han llegado los muchachos, vamos a complementar esta mesa. Matean con Sandro Díaz en la tarde de hoy, Mabel Flores, Vero Condori. Vamos a escuchar un temita y recibimos a Lucas y a Guillermo, que vienen a complementar esto. Lo echamos a la tercera edad. Nada, mentira, no digas eso, Sandro. No vuelvas a decir eso del tío Beto, no lo vuelvas a decir. Vamos a recomodar en la mesa. Vamos a recomodar en la mesa y enseguida continuamos. ¿Qué vamos a escuchar? Escuchamos a Eterna Inocencia. No va a poner Cerati ahora. A Elsa y a Juan. Dale. Hay un trazo de verdad, algún lápiz o tal vez un sentimiento que dibujó atardeceres, casitas bajas y también todos mis sueños. Una tarde y un lugar, solo un instante para recordar las palabras casi que salió a relucir antes de que yo llegara. Y todo ha cambiado tanto que se mezcla mi valor y mis recuerdos. Antes acá brillaba el sol, los pasajes eran todos mis cuentos. Una noche, una verdad encriptada en el tiempo y no por descifrar. Una lluvia con calor, una estrella y ningún sol, solo un espacio y deseos. Un, dos, tres,
rayadas de dibujos, acuarelas y pasión construyeron mis alas. Cuando yo te encontré, no hubo más nada, solo con tu mirada ya me bastó. Entonces decidí mostrarte mi río, las garzas nacidas de lunas llenas. He vuelto para calentar tus manos frías como la primera vez que las acaricié. Yo sé que conoces la fuerza de los llanos, sabes de su horizonte interminable. Allí es donde me encuentro, medito en lo profundo, evoco tus silencios, tu resplandor. He vuelto para calentar tus manos frías como la primera vez que las acaricié. Tocaste el agua así, tan suavemente, que tu imagen estalló. Continuamos en Fuera de Contexto, son las 16:23 en la tarde de este martes 16. Programa particular de esta emisión de las tardes de Radio Nuevo Día, porque en este caso ya nos visitan, se han sumado también Lucas y Guillermo, Lucas Dolan, con quien hablamos hoy también temprano, amigo de la casa, hombre de Calavera Nochilla, que ha venido con Guillermo Mármol, cantante justamente de Eterna Inocencia, que le interrumpimos la siesta hoy después de un largo viaje que se hace larguísimo, aunque no es tan largo en kilómetros, desde Río Grande hasta Río Gallego, barcaza de por medio. No les toca manejar a ustedes, ¿no? No, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, gracias, che, muchas gracias. No, vamos con un chofer, así que ahí podemos descansar, por suerte. Qué bueno. Vi el video que tienen un colectivito, un bondi nuevo. Exacto. Sí, este año arrancamos con un minibús, así que lo acondicionamos para salir a los caminos, así que ahora lo estamos disfrutando. Qué lindo, con camas, todo. Sí, tiene una camita donde podemos dormir 2 o 3. Hicimos acomodamos la baulera, que era chiquita. Entonces, bueno, para agrandar la baulera sacamos algunas butacas y esas butacas las reemplazamos por un colchón. Y después hay butacas de sobra, la verdad, vamos súper cómodos, nos vamos turnando también para descansar en el colchón. Y la verdad que cada ciudad donde llegamos tenemos un lugar para alojarnos, así que, está fantástico.
Qué bueno, 30 años para tener el... Iron Maiden tenía un avión, pero ya es un montón, ¿no? Pensar en eso. Exacto. Pero, ¿cómo fue la decisión porque iban a salir a una gira larga y dijeron, tenemos que tener nuestro propio... Y un poco lo que veníamos hablando recién. Mirá. Sí, porque... Y lo de Dickinson que decís vos, lo pensé, de hecho, pero bueno, firmamos recién un cachito manejando el bus, digo, bueno, no soy Dickinson, pero por algo se empieza. Así que, no, mirá, recién le comentaba, este año empezamos en mi caso, yo también soy docente, y hasta el año pasado estaba como director en un colegio. Hice algunos años en gestión educativa, pero bueno, realmente se me hacía muy difícil porque la dirección requiere presencia en la escuela, muchísima. Así que después de 10 años volví al aula con poquitas horas en docencia y empecé a desarrollar fuerte el proyecto. Entonces, a raíz de eso compramos el bus, porque bueno, haberlo tenido antes mucho sentido no se le iba a encontrar si no podíamos salir a la ruta porque yo estaba todo el día en la escuela. Así que nada, este año cambió la cosa y fue la primera sorpresa que me dieron mis compañeros, digamos, cuando tomé la decisión yo el año pasado de renunciar. Aparecieron un día y digo, bueno, ahora vamos a ir con esto, y la verdad que fue una locura. Y la Patagonia, en sus particularidades, ha sido como el norte para ustedes. Arrancaron, bueno, Mar del Plata y después rumbearon hacia acá. ¿Qué tiene la Patagonia en particular? Sé que hay una relación y también con Chile, ¿no? Sí, muy fuerte, y con la región también. De hecho, varias canciones de la banda son alegóricas de Patagonia. Tenés una que hace referencia a los sucesos de Trelew, otra que trabaja alrededor de problemáticas ambientales, puntualmente los basurales a cielo abierto, y cómo eso afecta el desarrollo de las ballenas que van a parir a Puerto Madryn. Bueno, un tema complicado porque las gaviotas con el pico infectado de basura a veces van a comer digamos, la grasa del vallenato y en algunas ocasiones le provocan la muerte, ¿no? Sí. Bueno, entonces, la industria, te agrego que la industria pesquera también hay cajones de plástico que flotan por el mar y se los encuentran en las costas de Península de Valdés, por ejemplo. Claro. Bueno, por eso, a ver, pero ¿a qué voy con esto? Que tiene que ver un poquito con lo que vos estás diciendo. Son canciones que también surgieron producto de estos viajes, producto de habernos relacionado con amigos, que se hicieron después con el tiempo, amistades súper duraderas y que, como decíamos más temprano, por ahí no tenés la mirada del turista, sino la mirada del lugareño, que es bien diferente. Y casi te diría que en algunos casos estábamos mandatados a hacer las letras, porque el tema de la problemática ambiental, por ejemplo, de las ballenas, surgió ahí, surgió en Península de Valdés, y la idea de por qué esto no lo podemos como cantar, por qué no hacemos una canción sobre esto. Así que nos vamos nutriendo de esas experiencias en toda la Argentina en general, y te digo en Patagonia en particular, ¿no? Así que hace rato que venimos. Gallegos, por suerte, es una de las plazas a las que pudimos venir varias veces en distintos momentos, y otros son territorios que ahora estamos incursionando, como el caso de Río Grande, donde fuimos por primera vez, 30 años, y por primera vez pudimos tocar en Tierra del Fuego. ¿Le fue bien? Muy bien, por suerte. Sí, en general la respuesta de la gente fantástica. Teníamos un poco de temor cuando salimos a la ruta, porque bueno, el primer recital fue en Mar del Plata, Buenos Aires, y a día martes, ¿viste? Martes, miércoles, jueves, eso también venimos tocando en la semana, y teníamos un poquito de miedo de cómo podía salir, pero la verdad que la respuesta de la gente es fabulosa en todos los conciertos. Ahora estamos hablando de recitales de 150, 200 personas, no de recitales en grandes estadios, digamos, pero para una banda como nosotros es bastante, digamos, y permite mantener el proyecto y sostener los gastos, digamos, para salir a la ruta. Y difundir la propuesta, básicamente. Igual en Chile, te preguntaba por Chile porque van a tocar en el Teatro Caupolicán, que es una plaza ya más grande, de otra dimensión, ¿no? Sí, y después tenés eso, digamos, tenés posibilidades de plazas más grandes, como en el caso de Chile. Bueno, en Capital vamos a tocar en el Complejo Art Media, que es un lugar para 3.000 personas, ponerle que puedan venir 2.000 personas más o menos a ver Eterna, porque es una fecha muy especial, son 30 años de banda, se celebran ahí. Pero bueno, después en el resto, Gran Buenos Aires, así son recitales de 400, 500 personas más o menos, que para una banda como nosotros es, por suerte, suficiente como para sostener el proyecto. Y ahora que, bueno, por lo menos en mi caso nos lanzamos derecho a que esto sea como la actividad prioritaria que tengo,
y dedicarle más tiempo y esperemos que bueno, eso permita mayor difusión y por ende más gente viniendo a los conciertos, ojalá que sí. Hay algo que me había dicho el dueño justamente del local donde tocaron, Johnny Godado, que le sorprendía una frase que escuchó varias veces del público, que me salvaron la vida. Sí. Eso me parece... es como, no debe ser normal para una persona, un doctor y ustedes. Y un músico. No, es una muy buena reflexión esa. Sabes que me vienen pasando mucho, la gente te lo manifiesta de esa forma, que por las canciones, que por las letras, que le salvaste la vida, que en momentos muy difíciles acompañaste, que sos parte de la banda de música de vida de las personas. Para mí es fuertísimo, también me pone en un nivel de responsabilidad porque la banda está vigente, continúa haciendo música. A veces cuando te pones a escribir, me pasó a mí, de decir, bueno, no quiero fallarle a la gente, quiero tratar de seguir siendo asertivo con lo que quiero comunicar. A veces como quedé muy pendiente de eso también. Tuve el otro día una charla fantástica con mi hermana, una de mis hermanas, donde le decía todo esto y me dice, el problema, me dice que estás pensando demasiado en la gente. Me dice, vos tenés que escribir para vos, porque cuando vos escribís para vos, eso es lo que toma la gente y se identifica. Si vos estás pensando mucho en no defraudar, te vas a volver insulso en lo que querés decir. Entonces concentrate en seguir haciendo lo que hiciste hace 30 años. Vos sabés que eso me destrabó muchísimo y empecé de nuevo a trabajar alrededor de la hora. De hecho, en 15 días tenemos un tema nuevo de Eterna en todas las plataformas, ¿no? Y que tiene que ver un poco con eso. El reconocimiento es repotente, la verdad que es muy fuerte. Yo siempre le digo a la gente, es un montón lo que me está diciendo, pero la verdad me pone muy contento. Bien, son 30 años de sostener el proyecto, como decías. ¿Cuáles fueron los momentos de este proyecto? ¿Cómo nació? Y bueno, hubo momentos, me imagino, de crisis también en que te habrás replanteado. Sí, total. A ver, cuando nació fue en el año 95, varios de los que en ese entonces tocábamos en la banda, empezamos a hacer tareas comunitarias en un hogar de niños, en una barriada, se llama Villa Nueva Argentina, en Quilmes, que es la ciudad donde nosotros venimos. De los que estábamos así, ahí haciendo apoyo escolar o actividades lúdicas con los chicos, escuchábamos pan rock, teníamos varias bandas en común, también andamos en skate todavía, y eso nos llevó, digamos, a nuclearnos y a pensar en armar una banda. Ahora, en ese momento, mediados de los 90, todo lo que tenía que ver con el punk empezaba a tener otra visión del punk, o como se lo conocía, del hardcore en realidad, o hardcore punk, ¿no? Que, por supuesto, como siempre fue este estilo de música, es bastante, digamos, de interpelar, de mirar para adelante, pero con una visión también crítica, ¿no? De cómo se tienen que hacer las cosas, de tratar de aportar. Y a partir de ese momento, bueno, dijimos, pongámosle Eterna Inocencia, porque tiene que ver con el espacio que nosotros transitamos siempre. Estamos acá con los chicos, colaboramos, o sea, nos nutrimos también de las experiencias, de los desafíos que tiene un proyecto de esas características, ¿no? Y ahí quedó el nombre, Eterna Inocencia. Ahora, los 30 años no los siento como tal, son un montón de tiempo, pero ¿qué pasa? Todo el tiempo hay cosas nuevas, todo el tiempo hay aventuras nuevas, todo el tiempo hay desafíos, todo el tiempo hay una red de relaciones que se amplía, y en ese presente permanente y en esa idea de proyección, la verdad es que no tengo mucho tiempo para pensar en el pasado, por suerte, y eso que soy historiador, digamos, ¿no? Pero, qué sé yo, en casa de herrero, cuchillo de palo. De hecho, no, muchos me lo reclaman, nunca hice un registro arqueológico de la banda, nunca me quedé con elementos, digamos, de ediciones de discos. Debería tener una habitación llena de cosas, digamos, de la banda, discos, póster, fechas, y la verdad no conservé mucho esas cosas. Pero bueno, un poquito tiene que ver con esto que decimos, en la idea de estar todo el tiempo mirando de acá para adelante, hace que quizá no me detenga, ¿no? Las formaciones que pasaron por la banda, obviamente eso influye, en cuanto a momentos, digamos, de tocar o de dejar de tocar, pero el punto más interesante me parece es que en 30 años nunca dejamos de tocar, o sea, la banda no paró nunca, siempre tocó, siempre estuvo vigente, y para una banda de punk independiente que hace las cosas por sus propios medios, la verdad que es un montón. Bien, el punk siempre relacionado a la rebeldía, ¿no? ¿Qué es ser rebelde hoy?
Es una muy buena pregunta. El punk siempre estuvo relacionado a la rebeldía, a la interpelación quizá, a la disconformidad, a tratar de ver si las cosas siempre fueron de esa manera o no, y a proponer sobre todo un cambio que en lo posible tiene que ser de salida colectiva, de cooperación, de convivencia, digamos, en una sociedad que pueda vivir en la diversidad, en la heterogeneidad, en el respeto. Yo todo eso, digamos, es lo que aprendí del punk, ¿no? Y la rebeldía, por supuesto, también, porque creo que la historia del mundo se hizo con rebeldes, ¿no? Y aquellos que en algún momento fueron incomprendidos, muchas veces después terminaron, si no ellos, pero sí, sí sus ideas, digamos, ¿no? Se terminan como abriendo paso, ¿no? En la realidad. Iba a usar imponiendo, pero no me gusta mucho. Prefiero pensar que es un proceso más de maceración, ¿no? Y de cambio, digamos, de la sociedad. Entonces, sí, creo que hoy por hoy la rebeldía pasa por ahí, por ver si... Uy, perdón. Hoy es un día... No, nada, eso, digamos, que ese rebelde hoy me parece que es tratar de pensar que las cosas no siempre fueron así, que hay un montón de cosas para revisar. Podría ser el acercar esta idea de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Yo en particular te diría que incluso en la forma en cómo nos tratamos, incluso en escucharnos más, que es algo que en el último tiempo viene escaseando, me parece, ¿no? Y está bueno que los artistas en general y el punk en particular puedan ser un espacio en donde la gente se sienta contenida en ese sentido. Hay algo de esto que decís que me llamó mucho la atención esta movida, y también te voy a pedir que participes, Lucas. Yo también. Que con respecto a esa interacción de una manera de, no quiero decir la palabra obligar, pero una cuestión de invitar al público, invitar al público a participar de una movida social, digamos, a través de 50 entradas, a través de llevar harina, te llevas una entrada y apoyás a la banda, apoyás a los merenderos, conocés a capaz que hay gente de acá de Gallegos que no conocía lo que estaba pasando en otros barrios de su misma ciudad, y a través de su banda favorita tal vez se conoció y ayudó. Eso me parece como, me gusta toda la cadenita que hay, que es como sencilla pero compleja. ¿Cómo surgió principalmente? Es que en realidad, si te pones a pensar, es complejo, porque en el tiempo que surgió, aparte, ¿viste? Yo fui el sábado a las 8 de la noche a Pueblo Chico, a la prueba de sonido de los chicos. Hablé con Maxi, con el manager. Queríamos hacer algo con Calavera y Eterna, ¿viste? Que hay un vínculo para mí personal muy muy fuerte con la banda. Pero nuestro público, el que consume la ropa del local, básicamente, no está atado al mensaje o al género, ¿viste? Entonces decíamos, pero no es ahí. Y entonces surge esto. Digo, no, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer un aporte para que la banda pueda tocar. Entonces, mediante ese aporte, nosotros adquirimos 50 entradas. Y con estas 50 entradas, nosotros hacemos una causa, digamos, ¿no? Que es más, me parecía 10.000 veces mejor, ¿viste? Que regalarle 50 entradas a mi público a cambio de nada, ¿entendés? Sí. Yo, no, traigan 2 kilos de harina cada uno, visibilicemos estas realidades que por ahí en Zapiola y Kirchner no se ven, ¿entendés? Pero existen, y nosotros la verdad también tenemos una voz fuerte como comercio local. Entonces también, y amplificada con el nombre de Eterna Esencia atrás, es 10.000 veces más poderoso, ¿viste? Entonces ahí surge eso. Hablamos con Maxi, nos da el ok, hablamos con Johnny, nos da el ok, hablo con Juli, nos da el ok, y en realidad es increíble, pero en 5 horas teníamos absolutamente todo resuelto. En la madrugada del domingo nos pasaron los flyers, el domingo mismo se anunció. Ayer, bueno, las entradas, estas 50 tickets que teníamos por canje de harina ya se agotaron. Y bueno, y ahora obviamente también es importante, y lo decimos más allá de que vamos a hacer la entrega ahora en un ratito, que nada, la gente que vaya a comprar tickets hoy, que salen 20.000 pesos, que es una buena oportunidad para ir a ver a la banda y que no pudo ir el sábado, que nada, esperamos que sigan donando harina, porque yo creo que el fin es ese igual, ¿viste? O sea, el propósito, o sea, el show fue el sábado. Yo creo que hoy, no sé si llamarlo celebración, porque que sucedan estas cosas habla de que la realidad siempre es muy difícil, pero singularmente ahora está como más complicado. Entonces no puedo decir que es una celebración lo de hoy. O lo de hoy es un manifiesto, ¿entendés? Es una forma de trabajo mancomunado
de una cooperativa de medios, con un comercio local, con una banda que canta esto hace 30 años, y el trabajo de estas dos mujeres que están acá, que es muy loable, y que nosotros les podemos ayudar. Y cumplimos un rol social, de igual a igual, nada más. Guille recién hablaba de la contribución colectiva, nada mejor nos pareció a nosotros que hacerlo también desde este lugar que nos toca a nosotros, acompañarlo a ustedes. Es que es así, es que es eso, ¿viste? Y bueno, o sea, es increíble, ¿no? Pero yo creo que nada, tiene mucha fuerza, tiene mucha potencia esto que estamos haciendo, y ojalá lo podamos replicar. Yo lo digo siempre, ojalá más locales se animen a hacerlo, más bandas se animen a hacerlo. Bueno, las puertas de Pueblo Chico lo digo todo el tiempo, o sea, Johnny es una persona que hace mucho por la cultura local, amplifica nuestras voces, nuestros pedidos, nuestras necesidades, desde un espacio que más allá de que sea un boliche, da lugar a que estas cosas puedan pasar, y es muy importante, ¿viste? Y además, el hecho de la conciencia, obtener, porque en este caso fue la luz se te prendió a vos de alguna manera, Lucas, pero fue una idea que junta o conjuga dos universos que muy probablemente las chicas, estoy seguro que no conocieran Eterna, y no por establecer esta diferencia, sino por dos universos que se desarrollan en paralelo y que en este caso se encuentran para hacer algo todavía más positivo, ¿no? Totalmente. Igual es re importante eso, ¿viste? De que más allá del género musical, de todo, el fin, ¿viste? El fin. Para mí eso es... Nada, me pone muy contento que suceda, ¿viste? Bueno, acá hemos podido hacer que se conocieran, están todavía Vero y Mabel con nosotros, y ahora después de acá vamos digamos, a concretar la acción, a ponerle un punto final, porque también quiero destacar que Guille en este caso tuvo la iniciativa de que vayamos después de acá de la nota a los espacios a conocerlo, y va a encontrar a las mujeres trabajando. Te voy a decir algo que pareciera llamativo, loco, pero ni siquiera los ministros, a lo que a veces le va a golpear la puerta para pedirte insumos, van a esos lugares. Te dicen, bueno, a ver, contame un poco qué es lo que haces, y lo más lógico sería, muévase hasta el territorio, usted tiene un móvil oficial y todo para ir, y no va, y nos ha pasado, de hecho. Hay algo ahí nos comentaban antes en la entrevista, de alrededor de 400 personas se acercan hoy en día a poder recibir alimento, y no somos una sociedad que no es tan grande, y que ya se empiezan a ver esos números, llama la atención, y está bueno no perder esa sensibilidad. Y pensar que alguien va a ir a ver Eterna y va a colaborar, con un poco, de alguna manera. Ellas nos decían recién en la entrevista que todo sirve, y es angustioso escuchar cuando no tienen esos elementos para poder cocinar. Les invito también a participar de esta charla. Sí, bueno, en primer lugar quiero darles las gracias a ustedes por la iniciativa. También como los chicos, la verdad que le comentaba yo a él de que esta actividad nos ayudó un montón. Obviamente que a mí me pone contenta de que haya gente que realmente piense, ¿no?, en el otro, porque todo el tiempo nosotras, hablo en nosotras, le digo, porque tenemos un trabajo en conjunto, porque si bien ella está en el merendero Sonrisas Poderosas y yo en el comedor, siempre pensando en cómo ayudar. Y esto nos ayuda y nos facilita un montón al trabajo que venimos haciendo en nuestro espacio, y porque a la hora de preparar algo siempre tenemos que pensar si tenemos el insumo. Esto nos suma al trabajo. Obviamente que es un montón las familias que tenemos que ayudar o que hacemos para ayudar, y a veces no tenemos este insumo. Y la verdad que yo estoy más que agradecida con ustedes y con la predisposición de ustedes de venir tan lejos a hacer este trabajo. La verdad que habla mucho y habla bien de usted, el gran corazón que tiene, y que cada cosita que lleve, quizás el que le va a ver o el que lo va a escuchar, sumar un kilo de harina, es un granito de arena al aporte que venimos trabajando nosotros, que no todos a veces piensan de esta manera, y bueno, sumamos, ¿no?, a este trabajo colectivo que lleva a poder ayudar a otras personas, así como venir y cantar, y usted poner el lugar o poner la iniciativa, y nosotros trabajar. Totalmente. Y es un trabajo
bastante, realmente que me emociona a mí como persona y quiere decir que las cosas las venimos haciendo bien. Totalmente. Y que hay más gente que podemos sumar a este trabajo. Mabel. No. Ya está todo dicho. Sí, sí, más que nada sí agradecerlo por todo lo que están haciendo, así es que yo tengo el merendero Sonrisas Poderosas, así es que más que nada reagradecido. Sí, bueno, yo quiero destacar esto, el trabajo lo hacen ustedes, nosotros somos un simple eslabón, pero el trabajo que están haciendo ustedes es lo que nos moviliza, y nada, somos esto, potenciamos diferentes voces, un medio, una banda, un local, para que bueno, para poder facilitar esto, pero bueno, que sabemos que lamentablemente siempre hace falta más. Sí. Y bueno, nada, hoy poder resolver y aportar nuestro granito de arena también es realmente para mí, y yo creo que para Guille, para toda la banda, para todo, es muy, muy, muy importante. Exacto. Sí. Para nosotros es demasiado, es mucho. Bueno, Sí. buenísimo, buenísimo. Sí, Va a ser una tarde-noche inolvidable. Guillermo Mármol, cantante de Eterna Inocencia. Lucas Dolan, emprendedor, empresario local de Calavera Nochilla. Verónica Condori, del merendero Manitos Verdes. Mabel Flores, del merendero Sonrisas Poderosas, representando a sus equipos, porque si dejamos afuera a Sole, a Ramona, a Vero, no sé, a la abuela, no sé quién más se me ocurre, Isa, bueno, a Paola Lilia, también. Paola, Verónica, Nos van a Ramona, matar si me olvido de alguien, pero no vamos a Hortensia, olvidar. Marta. A Kevin, no hay que dejarlo afuera, porque después va a decir, no me nombraron, esto queda en YouTube, queda en todos lados, así que a todas las mujeres, sobre todo mujeres, que ponen de pie a ese barrio desde allá por fines de 2007, 29 de diciembre, día en el que muchas cosas sucedían por aquí por Río Gallegos, pero fundamentalmente nacía el barrio Madres a la Lucha, que es de corazón comunitario. Sandro se crió a pasos de ese barrio, su madre ha trabajado también en ese espacio, y es una tarea espectacular la que hacen ustedes, y ha sido una gran idea sin duda alguna, Lucas, así que yo sé también, no sé si quisieras que lo dijera, pero lo voy a decir porque en otras ocasiones remeras, discontinuados, qué sé yo, qué cantidad de cajas han llegado con ropa que fue a los pibes y pibas del barrio, y esta unión de voluntades está haciendo fuerza, y esperemos que haga ruido, que ruido sin duda va a haber. Así que muchas gracias a los cuatro, a las cuatro, y a todos quienes han aportado también su granito de harina en este caso. Gracias. ¿Vamos a una pausa? ¿Vamos a escuchar música? Sí, vamos a escuchar... yo quería escuchar algo de La Nueva Luna. No. Tenemos algo de lo que salió hace 2 meses, en el mes de julio, de Eterna Inocencia. Vamos a escuchar Contra Todos. Podría